Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Traemos para ustedes una enseñanza bíblica que lleva por título El impacto de las redes sociales en nuestra salud mental y espiritual. Las redes sociales son omnipresentes en la sociedad actual. Han transformado la comunicación, el entretenimiento y el acceso a la información. Para el creyente es vital evaluar todas las áreas de la vida a la luz de la palabra de Dios. Dice el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy vamos a explorar los desafíos y las oportunidades que presentan las redes sociales para nuestra salud mental y espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que por favor, cada hermano, amigo que vea esta enseñanza bíblica sea de un alimento espiritual a su vida y a la de su familia. Pedimos bendiciones especiales para todos ellos y sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el impacto en la salud mental es muy importante que nosotros hagamos un análisis y veamos una comparación y veamos también a la par la envidia en las redes sociales. La exposición constante a vidas perfectas en línea puede generar comparación y sentimientos de insuficiencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La búsqueda de validación a través de los likes o me gusta y comentarios pueden afectar la autoestima. Dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Hay un impacto en todo esto, en la salud mental, en la ansiedad y depresión. El miedo a perderse algo y la presión de mantenerse conectado es algo constante en la vida de las personas hoy día. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Amados hermanos y amigos, el ciberacoso y la negatividad en línea puede contribuir a la ansiedad y a la depresión. Tengamos en cuenta esto y pongamos mucha atención, por favor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta lo más recóndito del vientre. Finalmente, amados hermanos y amigos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4, versículo 8. Ahora, este impacto que acabamos de ver mental, solamente lo podemos aliviar por medio de la guianza de la palabra de Dios en nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, analicemos entonces lo que es el impacto en la salud espiritual, la distracción, el tiempo. Las redes sociales consumen una gran cantidad significativa de tiempo que podría dedicarse a las actividades espirituales. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos y amigos, la constante interrupción y la necesidad de atención pueden dificultar la concentración en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 42. Pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice. El impacto en la salud espiritual es contenido de pureza. La exposición a contenido impuro, vulgar o mundano que compromete la pureza espiritual es sumamente peligroso. Cuando nosotros vemos cosas que van a dañar nuestra conciencia, nuestra mente, tenemos que ser cuidadosos. Por eso, en lo que nosotros vemos en las redes sociales, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amados hermanos y amigos, la tentación de caer en chismes, calumnias o falsedades es algo que está diariamente en la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Veamos qué es lo que realmente nos interesa a nosotros en esto de las redes sociales. Veamos el impacto positivo y las oportunidades, herramientas para la evangelización y el discipulado. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le invito a que fomente la conexión con otros creyentes y el apoyo mutuo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 5. Hoy también nosotros a través de las redes tenemos los recursos espirituales, las predicaciones y enseñanzas por las cuales podemos compartir otros para ayudarles a sus vidas. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:5,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Los principios bíblicos para que hagamos uso de ellos de manera sabia en las redes sociales. ¿Cuáles son esos principios bíblicos? Uno de ellos es el dominio propio, ejercer control sobre el tiempo y el contenido. Usted puede hacerlo porque Dios le dio un espíritu de dominio propio. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:27. Antes bien, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. En segundo lugar, Dios nos dio un espíritu de discernimiento. Esto significa evaluar el contenido y las interacciones en las redes sociales. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otro punto, el número 3, es propósito. Usar las redes para edificar y glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagamos un uso perfecto de las redes sociales, amado hermano y amado amigo, pero que este uso sea para bendición, para nuestra vida y para la de los demás. Y de esa manera estamos ayudando a nuestra sociedad. Amados hermanos y amigos, las redes sociales son una herramienta ni inherentemente buena ni mala. Su impacto depende de cómo la usemos. Debemos de ser intencionales en nuestro uso, priorizando nuestra salud mental y espiritual. El Señor nos dice de que como seres humanos, nosotros y como hijos de Dios, tenemos una lámpara que nos guía, que nos ilumina, para que nosotros no podamos en ningún momento caer en debilidades que nos vayan a afectar por siempre nuestra conciencia y nuestra mente. Entonces, nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dedico a las redes sociales diariamente? ¿Cómo me hacen sentir las redes sociales? ¿Estoy usando estas plataformas para la gloria de Dios? ¿Necesito establecer límites o hacer una desintoxicación digital? Cuando nos hagamos estas preguntas, nosotros mismos reflexionemos a la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a guiar a la perfecta orientación y dirección de lo que necesitamos saber. Yo espero, amado hermano y amado amigo, que esta reflexión, que esta enseñanza bíblica le haya servido de un alimento espiritual a su vida y de ayuda, porque lleva un propósito, y es que viva en paz, con una mente limpia y llena del Espíritu de Dios y de su palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima enseñanza bíblica, si Dios lo permite.
Dios les bendiga.